Tu llama y te entero veo a copijare pesa ñañe piruta ñande a ti. Hay que tomar, voy a japeñe, te pueden dar ya por wey más barbijo, y nada, pero es importante, vea, y gusto y te y veces ya esa libremente. Congregación Rosario Guaraní, cocaru pitume, entero vea pe maite y pesa coñande a tiña moñe piruta vagina. Haupeana, que a tu mamá se ya popona, ya pojaisa, ya ahorita ñande pura hei riru, pura hei número 32, ñande yara y quiere ejepitazo, y pues Éxodo 32, 26, jajata ya pota pura hei. Ña caitiña ñembo Juan Jehová. Jehová de orerure iba vágape, rowi aiterei coca arupituno y jagueren de rogape, y gatu jaguere Jehová romomba eguasu penderera peisarupibe. Lo yure penembarete o injawa ore ari, cada uno iba coacoatipe o ia jogape Jehová, hay bendeciro yure coaco congregación. Loicua añetejape o getaore pejengüe, o in ojasa su vagina, diferentes circunstancias. Operarero yurepen de Espíritu Santo, remombarete jawabe y supercuera. Orero basa hawai katu hawai se abei, roi cuaca,
entero vea, pe esperanza ne ponaba o iba Jehová te donde ve. Luego aprovecha seco información que te dio me esta hina cuacuatupe, ore mombarete jaguaro esa jaguaro mi ejemplo, y maguare, roseguibana, jaumi mombirio pitana, ore jehui Jehová. Ore roba saquena, lo yures esta vez a veí, lo yahui, jaure perdona jaguá, jaure rey Jesucristo rupivero moguajende cuacoñembo, jaro ende taupecha Jehová. Hañete jape y ponaiteta costedia gina ya saca cueo pe información no me estaba. Ya esa tamba esa pa ningún momento nañañeja ahí vara yaiko ñanepi amocoy pe decisión pe ya esa ta ejemplo pe 10 minutos pe ape parten va esa pa imavero pe pueblo de Israel pe ani pe coti peisa amo coimpe, allá esa tamba esa paja cuera oiko así va porque o toma mala decisión ni cuay. Javella ya pisa caponata ya recota oportunidad ya echado per repaso, peñane asamblea regional güey. Ñane mandu a página, va iseite que tamba en ponaba ñanoje, hañane bopi aroriwa ñane bare tejawa, ya recojawa pi agua pi, pe paz Jehová me eva. Ñañe Pirun Jaguao Pisano ñande Atico este día guayas ñata ñane hermano Mario Maldonado Pope 10 minutos Araca EPB pico peseguita pendepi amocoin ya te sube. Elías contemplaba de cue baixapa mi gente ojo cuevo pemonte Carmelo. Y se tuvo tereiba de cue su pecuera. Paere. Bueno, porque estaban sufriendo 3 años de sequía y se había causado mucho daño, mucho estrago en el pueblo israelita. Al no tener lluvias, no tenían agua prácticamente, el ganado se moría, estaban en una extrema pobreza, por así decirlo. Bueno, ¿por qué esta sequía? Bueno, Jehová se lo había anunciado a través de su profeta Elías, lo había autorizado para decretar una sequía de 3 años, hasta que Elías lo decidiera, ¿no? ¿Por qué era esto, no? Por la conducta del pueblo de Jehová. Que decían, o adoraban a Jehová y también adoraban a Baal. Iban cojeando en 2 caminos. Entonces estaban en una situación muy lamentable, ¿no? Oaxego, Jicoay, Pelugarpe, Elías oñeeshu pecuera, ¿no? Vamos a ver qué le dice Elías. Elías, Jei derecho y te, umi israelítape, oyesidí baerajar. Note cómo lo dice, ¿no? En primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías Jei peya. Upei, Elías, oñemoahui, umi gentere jajei. Aracae pebe picó, peseguita, pendepui amocoija, da pe decidiri baepa pesapota. Oimera mo, Jehová jina peñan de yarate, peseguí su pe. Pero oimera mo baal, peseguí su pe. Pero mi gente de iri su pe, baebete. Sí, baepa heiseria su pecuera, aracae pide picó, peseguita, pendepui amocoy. Bueno, ellos pensaban que tenían que elegir a Baal, o Elías les quería hacer ver que tenían que elegir a Baal o a Jehová. Pero ellos pensaban que era muy posible andar en 2 caminos, ¿no? Siguiendo a Jehová y siguiendo a Baal. Quizás pensaban que Baal, por medio de sus dioses, le produciría lluvias, tendrían alimentos, protegería a su ganado, crecería. Y también pensaban que Jehová, el Dios de los ejércitos, los protegería en las batallas. Así que vemos que, pero Jesaray, Jicuay, pe importante bebawi, ñandeyara no compartir y pe adoración. Dios exige devoción exclusiva. La adoración de ellos no acepta Jehová. Entonces es por eso que ahora Elías se dirige a ellos directamente, que elijan si van con Baal o van con Jehová. Y dice, Baal ningún petei Dios no existirá hoy, ¿no? Ahora tenía que marcarles que Baal no existía. ¿Cómo lo haría Elías? Entonces le dice a todos los que estaban presentes, ¿no? Eran 450 sacerdotes, hasta estaba el rey Acab, y él solito. Dice, busquen un toro joven, prepárenlo ustedes primero, ya que son mayoría,
que tenían que invocar el nombre de su Dios, pero que no le prendieran fuego. Así entonces ellos tenían que preparar el toro, como se le había dicho, y empezaron a invocar el nombre de Baal. Desde la mañana, bien temprano, hasta el mediodía decían, oh Baal, respóndenos, pero no se oía ninguna voz. Mientras tanto ellos seguían bailando alrededor del altar, invocando a su Dios para que consumiera ese sacrificio, pero no pasaba nada. Entonces, llegando al mediodía, Elías entonces como comienza a burlarse, ¿no? En el versículo 27 dice, pe mediodía rupí, Elías oñepurú, oñembojorú y jesecuera, jajei, pesapucay jatavena, si jaeningopetei Dios. Hoy meba era, oye, puya monguetajina, tera ojora e baño, pe. Tera oimene o quejina, ja, Ticotebe alguien ojo o Mumbai, chupé. Jaecuera ningo jatai tereí, ¿no? Ahora empiezan los sacerdotes desesperados ante la burla de Elías y que no pasaba, no sucedía nada, se agarran los cuchillos, se empiezan a cortar, empiezan a lastimarse, pero no pasaba nada. Me dice, ojazar irepe mediodía, jaecuera o seguinte, itaroguapa, oye yapojá, ora pedepe ofrenda de semilla carúa. Pero a Babel no ni hay ni contestáis su pecuera, a Babel no penáis secuera, ¿no? Quedaron totalmente en ridículos, ¿no? Que Baal no mandó fuego, no consumía su sacrificio, pese a todo lo que hacían, cantaban, todos los que eran, se lastimaban, pero no había respuesta. Entonces Elías, un israelita, de Cotebejá, no, perdón. Entonces ahora Elías tenía que demostrar que Jehová era el Dios verdadero, ¿no? Mediante un milagro, Jehová y poderoso y terejá, jajae añoite, jajape, Dios verdadero. Esto lo encontramos en el Primera de Reyes, nuevamente. Ahora Elías se acerca, ¿no? Y dice que preparen el sacrificio que él iba a hacer. No solo que prepararan el sacrificio, sino que lo mojaran, varias veces, o hasta que alrededor del altar que había mandado a construir, hicieron una zanja y lo llenaron de agua. Entonces, ahora Isaías le ora un poco a Jehová, ¿no? Para que realmente pueda demostrar por su poder que él era el Dios verdadero. Entonces, mire cómo lo dice en el versículo 37. E contestan a Yeve Jehová, e contestamina Yeve oikuaja huaco pueblo, de Jehová jaejañan de yarate, handere permitijayu pecuera o uye jaguá nerendape. Termina de decir la oración y ¿qué sucede? El 38 agrega, upepe Jehová, omboutata y babawi, ja, ojapuipaite pe ofrenda, umichepea, umi ita, pe iwija, ombojapaite pe oiba pesagape. ¿No? Notamos entonces cómo Jehová interviene rápidamente, cuando está haciendo la oración, termina de hacer la oración Elías, y manda un fuego, consume rápidamente el sacrificio. De esta manera, Peya Ojeyacuá, Jicuá, Jehová, y poderoso oveja opaba beigui. ¿Vaepa Oyapo, un israelita, Ojeyariré, Upeba? Bueno, ahora Elías le dice a los israelitas, Tecotebeja, Ojeyacuá, Jicuá, Oyero viajá, Jehová, o cumplivo y ley. Así que bueno, vemos entonces cómo Elías le demostró quién era el verdadero Dios verdadero, ¿no? Entonces ahora ellos tenían que poner fe en Jehová y abandonar sus reyes falsos que estaban siguiendo. Así que vemos una importante lección que ha dejado acá. ¿Y qué nos enseña esto hoy en nuestros días? Bueno, 3 cosas podemos sacar de este ejemplo. Primero, como dijimos, Elías estaba solo. Los otros eran, hasta estaba el rey Acab, todos sus profetas, que eran como 450. Y él no tuvo miedo, siempre confió en Jehová. Entonces esto nos enseña que a veces, por más situaciones difíciles que tengamos que afrontar ante las personas, quizás en la predicación, tenemos que confiar siempre en Jehová, que Jehová siempre va a estar de nuestro lado y nos va a apoyar. También cuando hizo la oración, ¿no? Él le dice a Jehová, le pide para que su pueblo pueda volver a hacer lo que era anteriormente, ¿no? Y habíamos visto el domingo pasado en el estudio de la Atalaya, nuestras oraciones, cómo deben ser, qué podemos incluir, orar por nuestros hermanos, como lo hizo Elías, él oraba por el pueblo para que puedan volver a recuperar su relación con Jehová. Así que también nos deja otra importante enseñanza. También podemos decir, lamentablemente,
hay hermanos en todo el mundo que quizás puedan cometer errores parecidos a los israelitas, al permitir que otros vales entren en su vida y lo vayan apartando de Dios. Me olvidaban, vales, ¿qué significa? Amo o dueño. Entonces, ¿qué amo o dueño podría interferir en nuestra adoración a Jehová? Un poco también recordando el viernes, el hermano Jesús nos decía, el fanatismo, la selección, ¿se acuerdan? Bueno, quizás digamos, oh, yo hoy juego a la selección, o juego a mi equipo favorito, tengo la reunión, la voy a dejar a la reunión, no voy a asistir. Ya estamos caminando en dos caminos, cojeando como los israelitas. Otro amo o dueño que podría interferir en nuestra adoración a Jehová a veces son, por ejemplo, el trabajo. Es verdad, tenemos que trabajar. La Biblia nos enseña que tenemos que dar lo necesario a nuestra familia. Pero a veces pero quiero un poco más, me quedo a hacer hora extra, quiero esto, quiero aquello. Si trabajo un poco más, lo voy a conseguir. ¿Y qué hacemos? Lamentablemente podemos llegar a perdernos las reuniones. Notamos cómo sin darnos cuenta podemos entrar a caminar en dos caminos distintos, cojeando, alejándonos de la adoración a Jehová. Así que la clarísima advertencia de Elías a los israelitas para que dejaran de titubear, a nosotros también nos impulsa a reconsiderar cuáles son nuestras prioridades. ¿Andamos en el camino de Jehová o andamos en el camino de nuestros amos o nuestros dueños? Entonces tenemos que hacer todo lo posible por examinar nuestra oración y si vemos errores, corregirlos. Oye, Mario, papea, ñanemo pensaja lleva, excelente. Esta vez hoy pedí decisión, ya tomaban, ja, ña pensa ponábara. Si bien, y que tu ya decidí, pedimba, no jaroi bañan de yarañe, peape momento que tu ña manoi, pero de non debe. Y que tu oru consecuencia y tu huyendo hermano Mario cuando pisano ya seguita ñande orocuire jaupeana ya tenían hermano Ismael Rivero Pope. Bueno, con hermano Villasacuri, Primera Reyes, dos capítulos ya importantes ya compartí para Juan Cotidiano en 10, entero este. La página Primera Reyes, capítulo 17 a 18. Añi pu por Agua, Paco parte, Petit Lector y Catón, eso le Primera Reyes 18.1. Pepe, hermana, Luiso. Upei 3 años, oñepururire pesequía, Jehová Jei Eliaspe, terejó a cap rendape, porque ye a decidima, omboutaja amaco apeari. Gracias, hermano, para tener lectura. La pregunta es donde va a para Jesús, que iba el cue seca y coba el cue el día tiempo pe y pucuja 3 años, a 6 meses. Hermano Jesús. Sí, con información justamente, Ojeda buscar la idea principal que ya había un tiempo que no llovía y justamente los Baales estaban justamente pidiéndole porque decía que venía el galope en las nubes para hacer llover. O sea que no comenzó la sequía cuando Elías le avisó. Le avisó que no iba a llover y que 3 años más, continuado, iba a seguir la sequía. Pues ahí te estoy por interés. ¿Algún punto más? Parte. Sí, hermano Luiso. Claro, pues tiempo pe ha cueran ba isha pa momba pe baal pe ha po je ma ha weisha pero pa cueo he pe ha je pona ite y pe upe isha lupio y menen do gusta ire te ira su pe cuera el día ha iro guare no vamos a isapu ni do que moiha porque ha cuero pero ya cuepe y Dios cuero o ya pota ha coamba pero sin embargo no hay coida ha cuero y pota ha weisha. Pues ahí te por interés. Cuando ya se está por otra pregunta, iba a andar,
Vai saboro kuipa retopan de lectura pe. Neputimos arei cuave jawa jehuape y de prosa tandebe, predicación terán buen baepe. Hermano, Jorge. Interesante que el capítulo 17, versículo 3, perdón, el 2, después que le da el mensaje de que iba a haber sequía, hasta que él dijera lo contrario, le dijo Jehová, sal de allí y escóndete en Kerib. Allí los cuervos te van a alimentar y tomarás agua del arroyo. Cuando se seca el arroyo, le dice, ve a Sarepta, allí te va a alimentar una viuda. La viuda no tenía más que para una comida y se terminaba, y después era morir de hambre. Sin embargo, la Biblia dice, acá el relato muestra que la vasija de harina y de aceite no se terminaba. Cada vez que la usaba, como que volvía a encontrar. Y eso me hace pensar en el consejo que nos dio Cristo, ¿no? Busquen primero el reino y la justicia de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo hizo con Elías, lo va a hacer con nosotros. Por eso hay que priorizar lo que es priorizable, como bien se dijo recién en los tesoros, ¿no? Ponete, hermano, peseite. A ver, hermana Mirta. Todo el relato del capítulo 18, cuando se hace esta manifestación tan grande de poder de Jehová, es estremecedor. Pero especialmente es hermoso cuando dice el 38 que cae el fuego de arriba y devora todo. Esa manifestación de poder hoy no la necesitamos, porque nosotros tenemos toda la Biblia escrita y tenemos todo lo que Jehová nos ha puesto para que nosotros ejerzamos fe. Esto tiene que hacernos pensar de que realmente nuestra fe tiene que ser fuerte, porque Jehová ya demostró su poder. Hasta el agua que estaba en la zanja lamió. Así que es una fortaleza increíble leer estos párrafos. Ponete, hermano, peseite. A ver, ya sumpe Ángela o Emilio. Gracias. Muy bien, ya te busco capítulo 17, versículos 2 a 3, en para Elías recibir un mensaje, Jehová, mi hija, que supe ese lugar y mi hija, de Joalete, el cañón Pepe, en el valle de Kerib, al este del Jordán. Bueno, Elías inmediatamente, o sea, porque en el Dios Jehová, a el lugar que va a ir hecho que super. A peña de ahí en boeco tiempo, eso principalmente es un boeco. So, es muy importante que le di, ñane erendu, a prueba de sacar de pelea, ya como voy a ir de ya obedeció la orden de Jehová, hay que actuar bien de tu hijo, viene mantenerse con vida, y lo más importante ya de ella obedeció Jehová mandato, como dicen de protección con ambas, a cuidar a Putin y no le demás. Pues ahí te hermano y ponete. Sí, a ver, hermana. Zaileta. Sí, pensaba también, ¿no? en el caso de la viuda, ¿no? Ella le dio a Jehová algo que bendecir, ¿no? Porque cuando el profeta le pide que le haga el pan, ella se lo hizo. Después vino, ¿no es cierto? El acto de fe y de confianza de ella fue recompensado, porque después de eso vino la bendición, ¿no? No se le terminó la harina ni el jarro de aceite. Y bueno, con nosotros también puede suceder lo mismo, ¿no? Si le damos a Jehová algo que bendecir, si tomamos buenas decisiones en nuestras vidas, bueno, seguramente después vamos a ver los buenos resultados porque vamos a ver cómo Jehová nos va a ir bendiciendo. Pues ahí te pone interés. Sí, Fernando. Pero me gustó también del capítulo 17 del versículo 3, ¿no? Cuando Jehová le dice lo que comentaban los hermanos también, dice, beberás agua del arroyo y los cuervos te llevarán comida. Verdaderamente, este ejemplo leporaba para nosotros, ¿verdad? Porque Elías tenía que tener una fe fuerte. Confiar en animales, por ejemplo, el cuervo, que es un animal que la ley prohibía, un animal inmundo, carroñero, y ahora Elías tenía que pensar que la comida que le traería ese ave iba a estar debidamente desangrada, porque la ley lo exigía.
Entonces, eso manifiesta, en el caso de Elías, una fe firme, fuerte, porque confió plenamente en Jehová, porque el relato dice que obedeció rápidamente y así lo hizo. Entonces me hace pensar a un futuro, ¿no? Cuando tal vez Jehová diga ciertas normas, ciertas instrucciones que parezcan contrarias a nuestra razón, pero la fe y la obediencia va a ser sumamente importante porque es cuestión de vida o de muerte, como en el caso de Elías. Pues ahí está, hermanito, ponete ahí. ¿Hay un comentario más? Pepe, hermanito. Paco. Bueno, en Primera de Reyes 17:9 vemos que Jehová guió a Elías hacia una mujer viuda en la ciudad de Sarepta. Jehová quería ayudarla tanto a ella como al profeta, ¿no? Esto nos enseña que Jehová se fija en la persona que tiene un buen corazón, sin importar que le sirvan o no a Jehová, ¿no? Según dice Hechos 10:35, Dios acepta a cualquier persona que lo respeta y hace lo que está bien, sin importar del país que venga o de la raza que sea. Ponete ahí, hermanito, ponete. Interprete, ponete ahí, la pone comentario. Y usted te ves. Alguien debe a Ismael, Teisa Emuesa Cajahuere Ñandebe, Jañete Japeñan Nemokune, Pepa, allá por Cuaco tiempo pe, Ñeiko TV, Yerovia, o Huereco Jahueisa con a gente a veí maguare. Ya seguita o paisaroña de tema de lectura, moñeta ñande ñande yara ñe, pe allá ya tenían hermano Virginio, Sosa Pope. Hay un muñeca de Primera de Reyes 18:36 al 46. Un embotado pe oyiyapuja ora pe ofrenda de semilla carua. Profeta Elías oñepunu oñemoami pe altares jajeí. Jehová, deningojina Abraham, Isaac, a Israel yara. Toyecoaco este día deja yande yara Israel pe. Haseja de siervo. Ande erupi sebe ayapohagüe entero coamba e. E contestana sebe Jehová. E contestamina sebe. Hoy cuajanmaco pueblo de Jehová hayan de yarate. Ande permitija supercuera o yejanwan erendape. Upepe Jehová ombo utata ibagavi. Ha ojapipaitepe ofrenda. Mi yepea, mi ta, pe iwi, ha ojapipaite. Ombo jipaite pe oiva pe zanjape. Umi gente ojesaron guare upeba, upepete oñesuja hei. Jehová gina yandeyarate, Jehová gina yandeyarate. Elías hei supecuera, pe yagarraba al profeta cuerape, anique pe ya o cañini petei. Enseguida umi gente o yagarra supecuera. A Elías ombogueyi umi profeta pe arroyo sisompe, a upepe o yuca supecuera. Upei Elías y acabe. Eyupi te dejó caruja y porque oñehendú imagina o ujapetei ama guasu. Upe mano acá oyupija ojo o caruja hoy Elías catu oyupi carmelo ruame oñesupe uipe ha omo hijo va y rodilla pa ume. Upeija ejei y siervo pe. Eyumina eyupimina pe y yibate bejape ha mañana pe margotigo. Aja e oyupi o mañana aje isupe no yecuay. Baebete. A 7 veces el día o yerure supe o jojanma o mañana pe margotigo. A pe 7 veces ape y siervos e isupe. E mañami o yecuape teni araí misiva pe teni persona oisan de tuya a opuan o uope margui. Upepe Elías e isupe. Te dejó ere acape. E preparan de carro a egueyi. Anijan wande yoko pe amaguasu. Upe allá y yaraipaiteja y niputumba. Peguitu oipeyu a tu seiterei ok. Acá os seguí ojo y carope jerreel gotio, pero Jehová o me poder Elíape a oñaputin ya hoy cuare a odipara care nondera petape ucuque jerreel pebe. Oye Virginio, y pon ahí Terei,
la de lectura de guapo, poneitereñande, ñaima hoy acostumbrado, peisa moñeco ñandebe a huye de yapo jaguere peisa. Lección 10, peremba apogina curie yapo cueo. Cambia mi mire ni el haya. Apetimba ela o pronuncia pona laya, ñajenduja hueisa, jalai pona beba, pea cotembiapo, o ni entende pona porque la guaraní siempre, y utilande porque a medida que ella respeta mi punto, mi coma, ya ese, ja ñamoñe cueo he hija y sacua cotembiapo pe punto peteiva, he ñande vejina, petembiapo ya popona peisa, eñe ecuaeve, oñi cotenjape, eñi embehueve, oñi cotenjape. Hija isa. A veces ñande ñaima acostumbrado, hoy no pedimos un virio ñea, jataña ñe eso y gato no esa, ñanenendupona. Japeisa veipe lectura. Ñañe cueo, ña transmitigina peña ñandúa. Oye, cuañan de robare, ñane quieren, ella ve, ona jani, ñande caihueva suya ve. Japea vei o transmití la ñan de lectura. Japeisa ya esa, va a popona, oye Virginio. Bueno, paisano, cuanga, ya se guiñan de atejina ñamba a popona abejaua, de parte de que va. Ja, ña, ya ese tape video, ja, ña tende pona que porque, oye, pausa tajina, hay que atuta ña comenta. Primera conversación. Roya pógina la gente PPTI por andú. Mopa y catuya topa consejo y de provecho tabañan debe. Va a pandere pensar. Da igual, sabe antes que te veramos consejo a por anduye picha amigo cuérape. Pese cuapa, cuaco parte. Va a pecatu erepe o gallarape, envia poiterei, mano. Ya esa curi, va a decir por qué. Te nondera. Y que tú puedes comentar. Mirta. Esta gente o busca consejo en esta cosas, hasta incluso por internet, en Google, en libros de autoayuda, en amigos, en gente. Por eso la hermana pensó qué le va a responder porque es muy cierto lo que dijo la ama de casa. ¿Veis? Añetete, ¿Qué introducción? ¿Qué? Esa coitepe, how pay, y va epa y catu ere, oña atender a montere jepe timita. Pero tiene aplicación. ¿Y Rito? Claro, que hago una regulación de curija para doña atender a timita, bueno, doña por anduvo mi país y traitúa, Ana Janino, bueno, ya antes allá es otro momento ya yuyita. ¿Veis? Añetete. Hoy veces y catu, ñañetenta, ya se llama betini. Con esa caja mueve. Ya se mi amigo. Hoy pona, ñane amigo cuera ningo tu chaiterei catu ñane putumo. Pero ya hechamina mopa y catuya topa ve y consejo. Ana y catupa le miñan debe 2 Timoteo 3, 16 a 17. Sí, entero mba'e iba ñande yara ñe'ẽme ou ñande járawi. Ha de provecho ñaporombo'e hag̃ua. Ohechauka hag̃ua ñandéve mba'épa oĩ jakorrehi hag̃ua entero mba'e ha ñanembo'e jajapo hag̃uámi mba'e oĩporãva. Ikatu hag̃uáicha ñande jára siervo ikatupyry ojapo hag̃ua entero mba'e ha oĩ preparado ojapo hag̃ua opaichagua mba'e porã. Gracias, Mante. A según contexto, mba'éichapa la Biblia térã ñande jára ñe'ẽ ikatu ñanepytyvõ? Ñanembo'e ha ñande corregija. Upeichaite. Ha ma'érápa la Biblia ñande prepara. Jajapo hag̃ua iporã. Sí, repillaitevoi. La Biblia peoĩ hetave consejo iporãva. Por ejemplo, ani hag̃ua jajepy'apyeterei, ha mba'éichapa ikatu javy'a ñande trabajope ha ñande familia ndive. La Biblia oñe'ẽ entero ko'ã mba'ére.
Shaimo Akuri religión entoñeja. Heta gente momba eterei mi consejo iba a la Biblia pe. Esa cuava, esa cuaitepe maupei o aplica. Ham va y catuña comenta con segunda parte imba esa polla pojicuay. Y mi amiga Anabe, Justina. Primero, na curia ya vaya sabe mita cuñaje y un curi amigos estaba dice a conseguir o sea recibió y consejo pero pe hermana o explicar su muy para que tú yo o conseguí más consejos y por una beba pe y mi amigo me estaba subir porque pe ya aplica más su Biblia lo vive hay que tú más o pe o topate y consejo y ponaba o ayudar a su entero bebé. Pe sañetete, felen, upepe. Claro, que hija huella Justina, seguido a eso, y que tú ñame yupe, pe folleto Jacob Udape para siempre. Entonces, en las primeras 3 lecciones, por ejemplo, la primera, en Bailla Paikatú, la Biblia Catú ñane putugo, incluso las 3 lecciones, oñe Bibliare. O sea que Peilla co folleto rupibe y Catú incluso ñañe purupete y estudio bíblico. Pesa, añetete, Haikatuta pañamba, popesa inacuaco semana. Ñane mandó a mí nape por anduya ya potao mi ogachara, baña no hay juego por teléfono, ya topa cueo ogape, joga cuerape predicación, va ella por anduta ciudad de cuera. Bikimi, haz esa cuaite, Anita Maldonado. Y por ahí te reí porque la porandú y gatura ya pues subimos uy pa y catuña nos dio mi consejo y beneficioso a niña de benguana. A mi gente ya ahora como mi pensamiento porque de hipórico han amado vean ya ne aconsejar ponaba. Pesa, añetete. Apela ñane meta, con semana. Ya seguí mi Juan o pape. Pero heta oñeje iba cuento de inte halomon be uva. Otro ayúape, y catuya hesha, va ere pa y catuya yerovia la Biblia re. Va epa ere ayuramos otra semana peco a orape. Dale, yo catu. Harecoramos WhatsApp, she catuamos donde pete y mensajito yumboube. Dale. Pe última parte, petit tema y de provecho. WhatsApp, pero acá también Jesús. Claro, eso es cuando uno hace una conversación amigable y que tiene en común las cosas. Entonces la persona estuvo dispuesta hasta aceptarle que le ciruleva, pues dice, ¿tenés WhatsApp? Sí, bueno, y tal. Qué calidad, ¿no? Porque realmente ya tiene un contacto ahí. Exacto, excelente. Japeisarupi beika tuta ya aplica pe última parte y de enseñanza, va, para ir por abota. Jaupeisa ya por abota, ya era acá por WhatsApp. Ya seguita upeisa no ya henduta ñan de primera conversación no tocaba coste día guayas ya está Fabián en Virecope un bojo vaya mañana de Vaya pa, esa en envía página. Sí, está envía página, como siempre. Ayer para siempre ingestan, vaya para allá de droga pupe. Pero bueno, sabe ahí te minte a comentarse en deben, va a para mongueta la gente en digna coca arupe. Esta vez se coñe tiene GP consejo y ella puede ya ve algo, ayepa. Va a pensar, mo que tú ya topa mi consejo y de provecho estaba ñande. Da igual, pero ¿y catuña por andú algún familiar o amigo de confianza? Upeseite importante a tu que tú ya me putin peba. Pero no te que la Biblia es añandeba veí está consejo y práctico. Más, por ejemplo, la Biblia puede supeñar de AP, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 a 17, pues y de lo siguiente. Hey, peisa. Entero o iba de yarani m o uñan de yarawi. Y de provecho ña prombo es agua. O eso caja guañan debe, va epa o iba ahí. Ya corregí agua entero va hañambo
ñañembo ya pojawa umimba oiporava. Y que tu hawa ese donde ya era siervo y que tu puido ya pojawa entero va. Ha hoy preparado o ya pojawa o paisawa va ponaje iñandebe. Así que ya les hago ese contexto, pe. Va paje iñandebe contexto la Biblia. Bueno, jaje que y de provecho ja, ñane de combo es agua, ya po agua y por agua. Excelente. Así que ya esas ahí sacó ape, la Biblia pilla topas está consejo y ponaba. Tiene familia peruana, por ejemplo, Mena, Tembirecó, Tairacuera peruana inclusive. Por ejemplo, en Baixa Picatuña afronta mis problemas económicos. Hasta y te ven va a poner. Así que están va a pedir provecho debe la Biblia. Y por ahí te copicara había sido la Biblia. Ayer paupeisha. Así que están va a poner que tú ya no es su viña debe humana, ya no putimota. Así que va para su a la próxima semana, a sanamos ser en Virecondi, añamos o vai petin por andu. E iba va ere para tú ya lo vi a la Biblia. Dale, ahí más. ¿Se era Fabián Ande? A Shelem. Oye, tema, gracias mantiene tiempo mil. Ahuyen de Fabián, Handea Yelen, porque o se pone tereipe, va y pa co demostración, pe, ya esa cuape timba, bueno, y que tú te ya ahí fácil, Fabián peco a cotenvia po, porque va por lección 12 pe ahí en Boraijube, en Boraijube, oñe a Yelen, pe, o es en Vireco, peguea y yetu uyi viñandebe, o gallara peñañe, ya ve. Pero peao esa caña de cotembia pode que y catuña ni en Boraijubela o gallara peabei. Va esa oye esa cua colección 12 PGI pensaban a mi nerendúare. Apea y fácil ñande experiencia varios años en ñaima porque siempre un yaepe o gallara gina ñama va esa bau. Oí algún o gallara o gina apuro ve, o preocupada si ve negocio gina o jovareo y ya pillamos gina no ñatende se hija ñandereje a pepe ñande ya y purú cuaco parte por más de que a veces inclusive ñande trataba ahí ñande ñañeran su recuerdan por ahí juve aunque a veces ña renegaba inclusive pero no ñañeran por ahí juve ya agradece su recuerda pe tiempo a peñandero varias inclusive upeyas ya Jehová popema porque Jehová la va a ñande corazones pero ñande ya poana ñande parte topitaje y jaise y cuepe tiene buenas impresiones ñandereje por más de que jaicuera en su momento que a tu ñande trataba y se a veces peñane semblante peñandero vare o aflojai ni qué decir petiñan de estudio o seguía en ambos y paciencia ñandereje y cuay y maveron allá a peisa veñan de paciencia na cuaco tembaya po lección 12 pero es acá peje acá por interés ahuye en la penete mal bueno ya seguí cueo peisa ya está coparte discurso ya huerecoa jaco este día y de provecho y terei ya se sacó cuaco tema que este día ya trataba Gina y pihuapi ni mañana 15 de febrero del 2014 añete jape va isa pa ñanemo razonaña debe con situación o jasaba cuepe viuda de Sarecta y me teñeme epa en cuenta esta veces y catuña ñe por andumba el problema tu sabe se y catúa agüere coña pensamina peare algunos y catu y bueno si la problema tu sabe agüere coa será así nacer en sain areco betí enfermedad cierto betí problema tu sabe otro que tu y bueno se preocupa será se me se familia da cual va por cota tenon debe pea betimba es común que iba ñande o mi gente o iba mundo pe acuerdan dos y seis petin seguridad o cojina al contrario acuerdas iba y de veras común no hay solución veima
Haupecha hawi, ya esa cuamba isa pa vei, añete jape la gente, oye pi a piji cuay, ara mi situación, oja sábare. Hañandeña iba a congregación, peña pensa comba, el problema tu chaveba, y que tú allá huereco. Hay que tú ya enumera un montón a ver. Pero la cosa ñande a pibeba, ya perdió relación ya huereco a Jehová. Porque Pepe Timba es principal ya huerecoa. A veces y catucuá, porque ñandego ser humano imperfecto. Y catucuá anda ya hina tenon de vela oikoa. Hay cosa ñane desanimada. Catucuá ya es agüeya, tema de salud, porque ñande afectaba y entero beba, tema económico, porque ñaicoteme cuaco tiempo, ñande ya poner un relato bíblico, o iba, va a para mi apóstol, mi océano a predicar, pero a la vez, va a poner y cuay, oye, mantenés agua, petit pescador, otro carpintero, otro, diferente profesión o huereco. Peamba ellos acá ñande, de que cuaco tiempo, ve, principalmente ñande, ña iban ocupado de mandato, o me va a ñande, Jesús, pero a ver, de que tú ya descuidado mi otra cosa, porque la sistema hoy ñande obliga. Haninda ya esei, Satanás, el diablo, va a ir a ñande yo, página. Pero peñandente ya igual. Que tu cuaya es de que esta vez la problema tu chavea ya huereco vagina, pe problema hoy añanderoga, ve. Porque, y fácil veña aguantar la problema ajeno, ahí añande problema. Pero pea realmente, ñande algo, ñañatende ponabana, porque ñaí obligado, Gina, ya ye preocupado, ñan hermano cuerare. Pea betimba, Jehová, iba ñandebe. Aquí ejemplo, ojasa cue, pe viuda de Sarepta, jape, o iba y cargo, vejina ya ecuara. Porque ñaña imagina mía, la oicoba, con unas Elías, costedías estaña, ñaña va a subir, eso es prepararse, hizo ver la situación, pero pe o tomar fe, o esa. Sin embargo, hasta pensé que allá ni ni pe profeta, ni la y que seguro manota hinacurijicuay porque no duramos. Ay, yo recuerda la orecoa, pero oreco fe, o aplica. Te apetí, gran ejemplo ñande guanabe. Porque hoy cosa de que tú haya oíña soluciona. Ya depende, estaba exclusivamente Jehová, a Jesucristo viñan y peteo. A esta veces como ñaí tan ocupado en muchas cosas, porque Satanás ecosistema hoy pedí haisha, pedí trampa, y que tu ya descuida o ya desliza. Upevare importante ara. Con ejemplo que usted ya echaba vagina. En cada reunión, inclusive estudio de la Biblia, porque Pecharupibe, cualquier problema, cualquier situación, yande ya está a motive, ya está año. Sino, ejemplo, oía con libro, ya se acuatan, ya para Jehová, y que tú solucionaja, ya pensa en la yeite. O si haya pregunta personal en todos los años en que ya serví Jehová. En alguna ocasión Jehová, dojeyay yahasa, o yahasa ñenguají, o ya padece necesidad en sentido material. No, nunca. Nunca. Es que tu mãe nunca ya existe, hoy varios días anda caruiba, Jehová pejana conseguirla, no. Y ahí me ocurrí 2 años encerrado, petí pandemia ya esa cuepe. Al contrario, ñan de kirabeña se obe pandemia, y la gran mayoría. Peixe y cocuri, no vos falta ñan de, pea o asegura ñan de petí promesa, curi. Peixa, pero como ñan de adana ire, humano imperfecto, esta vez que a tu ñan de rezaray o otra cosa ñan de distraer. Upeare siempre ña iban a conscientes a relato bíblico, ñane y pitibota catuete y catu hawaisa
ya está, porque estaña hermano fuera, inclusive ya está tajina pe repaso regional pe, o hasta así veja, o hasta problema, no hay solución a cuaco tiempo pe, pero va ella ahí pe jova fuera, o pucawi así, va ere, porque orecoma pe tiene grado espiritual bien marcado, hoja sama pe problema. Upeisañe te jape peti ejemplo ñande guara hañañembo evana Jehová pe ikatu hawaisa o me ñande umiña ikote beba ikatu hawaisa punta pe ñande ñanden barete hañamon barete ñane pe henguecuera pe yaiki hawa pe botiti pe hiangui paitema cojina sa imala tiempo ya aguantaba ha inclusive peisarupibe ya recibita pe promesa porque pene mandu apa Jesús iba que taco iba que viuda Israel, pero sin embargo Elías, ojo, pedí viuda, inclusive daja ella israelita. Va en esa caña de que o depende mañana de Jehuí, la esfuerzo ya es acá, ya es mi problema. Bueno, auye entero beba ahí pene atención coacotema. Codiscurso parte yarecoacue entero vea pe ya pisa capona ya seguí upecha no ñande atire upeana ya quieta jinaco anga co última parte ñande atije ya co cristiano teisha upeana ya ahorita ñande pura heiriru Purajei 111. Purajei 111. Y pues a Mateo 5:12. Pe. Ahí umimba ñanembowi a. Ya seguí oñantati, pero pues ya tenían hermano y rito al bísope, un invadí de provecho a la congregación, ya y por. Muy bien. Ya está entonces, petit video, pero antes podemos que entero vea, porque tu Hawái ya seguramente ya le mandó a
Asamblea Regional, la moiteo hasaba y cueja lleva. Ama isaite pañanemos barete curi. Upuare ya se tape videos, apeña compartir también dive pa, cada uno ñane apunte, o mi va ñande gusta vea. Pues ya se mina pe video y captura. Olis, Pemañamina amaba pa un hubo. Olivia, la pregunta del millón. ¿Será el color Olivia Yanimata? Santa. Shaya raseshi y celular haya pete pewire. Después yo este indio. Cuña y eikoa. Dai po Thailand de porquería. Aimero guaro Nueva York, David Ayeterei. Handa supu aguapui. Bienvenido entero bebé. Será Ali. ¿Será que envidia indígena, Chupe? Junio de 2018, petei grupo de soldados y armas RGB, hoy que oreroga, Shemita iron ware, Shiamomba etereiko ainshagua oficial, Y cuapi un bodu pa se tañan de cua. Hamba ete hipotaya poshera. Ha, de tapaboca. Hay cua con aite pembu persona poña contagia. Cero. Ñañandu ya ve, nañame ebe y este maja, Jehová o yapo algo ñandereje jape, o me eba ñandebe pe fuerza ya se hija wa. Jaete pero y cupona llegué. Satanás mundo oñe juntin bobe. Muy bien. Así que, primer Porandú, ¿y qué punto de la asamblea lo han acercado más a Jehová? A Puaraní me imba, epa, de asamblea peñanemo a Uibe Jehová, ya se sabe el cue. ¿Qué nos acercó más? Hermano Jesús. Los distintos lugares, circunstancias. Sin embargo, Daiporio Quijille, las personas tuvieron problemas, sí, pero lo afrontaron con consejo. Qué importante los buenos consejos, que, en el caso de los padres o otras personas, fueron muy valiosos al momento de una situación muy difícil. Pues ahí está Jesús, muy bien. Ya Shamita es por Zoom, la familia Velázquez. Y los hermanos que fueron encarcelados, que vamos a hacer porque se me mandó a hacer un solo guaré, y tu última Argentina, está hermano, los juega como para soldados. Entonces uno tiene que mostrar objeción de conciencia y a mí me tocó eso también. Y a muchos hermanos. Algunos quedaron presos 5 años. Otros menos, pero se mantuvieron fieles. Y en ese caso también ahí en Rusia los hermanos se mantuvieron fieles a pesar de que fueron maltratados. Pues ahí está Ramón, muy bien, excelente hermana Alviso. La confianza en Jehová de que nunca nos deja. Como se comentó, tenemos problemas, algunos hermanos lo tuvieron. Sin embargo, Jehová siempre lo estuvo ayudando, siempre le dio la fuerza para seguir aguantando. Muy bien, hermano Imael. Y importante te digo para asamblea curia yo, o sea, quedando mi cualidad mi hermano para esa para antes que un ejemplo ya está así guasu para video ya que para esa para o solucionar y cuál es el problema cuál yo para ya no para ya de ya hay tiempo y no cualquier problema ya cuál con ya no cangría ya solucionar ahora ya va por cada punto upao ya que ya de no Gálatas 5, 22, 23 para mi cualidad ahora cuando me ya cultivaron o ya se llama eso para asamblea y que vamos a enseñar aguantar ya vamos a ver el mundo para jugar. Muy bien Imael, pues ahí está hermana Mirta. Y como decían los hermanos, el lema de la asamblea era la paz, lo que justamente no tenemos en este sistema tan violento. Por eso dice que la paz es, es una palabra militar que muestra que se cuida de noche y de día. Y esa paz no la podemos tener nosotros por nosotros mismos, sino que es la paz que nos da Jehová, el ser amigo de ellos, el cambiar si tenemos que cambiar. Y eso muestra que realmente tenemos que estar pegados a Jehová para que nos dé su Espíritu Santo.
Muy bien, Mirta. Pues hermana Irene, por favor. Claro, y lo importante que es, ¿no es cierto?, que estemos en paz ahora mismo con nuestros hermanos. Si hay alguna situación o algún malentendido, algún desacuerdo, o por ahí por alguna cuestión de personalidad, alguien no nos cae del todo bien, por decirlo así, bueno, qué importante que ahora, ¿no?, que estamos en tiempo de paz, que cultivemos la paz, el amor, la tranquilidad, porque nos vamos a necesitar unos a otros en el futuro, ¿no? Y como estos hermanos que después estuvieron en la cárcel, ¿no? Pero qué importante que ellos hayan solucionado los problemas antes, para que cuando tuvieron ese momento de tanta presión, estaban en condiciones de apoyarse, de ayudarse unos a otros, debido a que supieron perdonarse y sobreponerse a cualquier problema personal. Muy bien. Pues familia presentado. Ya pe video Rupi Bella, de principio llamaron a para que asamblea por ahí que la hacemos con el que Lenita Cuña, va a estar para yo quiero que dice vale. A ver, circunstancias de tu y de que tiene enfermedad grave, cuál poner que da y por ahí cura ecosistema. A ver, y no importa, la reina de Jehová, un pequeñite, afuera, también por ser tan llegada. Así que año de y en el último que todo eso ya estamos en situación de tu uva, que cuál poner la circunstancia de cada uno, es fácil, porque la hierovía, a veces ya a hierovía, pero que ya haya de situación, añete jape página, ya hay pipa y teñan de yara ari, y de yara peñan de necesidad, peñan de preocupación. Ape a ver mi tacuñado ya, pues, no preocupáis si las escoger con agua. Como no vamos a hoy segura de que os puedan llegar en el reino de Dios. Ape entero que van a escoger porque a veces ya pensan en de gente, amanás va a ser un tichento tocar pega. Así que pegan de ella en el último hay que asamblear y va a ser papelero y ella de coa. No importa la circunstancia de la vida, sino más bien que tengan que ari y a Moisés y pobre y ande cobeja ande guiata. Acá tú estás haciendo desde ahí llamando, pero con sistema Satanás la imperfección vive y que tú ya que a pebañas no manera reino con ahí que va preparada que no deberá ver y ande y meta. Muy bien, Emilio. Y pon ahí tiene comentario excelente. ¿Puedo comentar? Sí, sí, hermana. Se me ocurre a ver la hermanita de ahí, porque no pensáis teje. Jaeo pensar y próximo fuera, porque jaeo oñembo, oñentera que hermano Rusia pegua, hoy encarcelado. Jaeo oñembo eso pecuera veí, y que tu Hawái ya fuera, hoy me va fiel a Jehová, upea se tal la sepultura, jae, y humilde javeí, o mando a pela y próximo a ver. Deja la borea y tete. Oh, pues ahí te, Ángela. Muy bien, excelente. Y por ahí te dice en el comentario. Moconjaje, ¿y qué idea de la asamblea podría poner en práctica el ministerio? En base punta para la asamblea, Huicatuña muy en práctica predicación. Ya se sabe, y Curiupepe. Hermano Ismael. Pues ya sé que ya demostración va a ser tu hermano Sofía ya me era predicar público. Hay hermana y va a esa colegio para allá para o pensaba yo primero ahora sí que allá pero upe beca tuve o tuve que leer de yañe o sea camba para imbaretea porque sí que ya no pues ya ni me na con tiempo ya no imbaretea cualquier circunstancia ya estaba ya me voy en práctica de Jehová y que tú jamás ya aguantado ya mi prueba hoy ya no para tiempo pero o pues ahí hermana Belén. Incluso hubo una serie de discursos donde animaba a estar listos para predicar las buenas noticias de la paz y mencionaba puntos, bueno, siempre haciendo hincapié en un matrimonio de precursores que había perdido el entusiasmo y empezaron a analizar qué les estaba pasando de llegar a la puerta del amo de casa sin haberse preparado, sin haber orado, sin saber qué decir. Entonces, tal vez nos hemos sentido identificados en alguna de esas facetas y uno de los puntos que mencionaba era no perder el entusiasmo, prepararse bien de lo que vamos a decir, y es la manera, según 1 Corintios 3:10, de disfrutar
del ministerio y también de ver buenos resultados. Y luego de poder tomar la iniciativa, no importa si no estemos predicando tal vez ni o con la ropa exacta o junto con los hermanos, tal vez tomar la iniciativa en momentos de informales y que surgen un montón, por como sabemos que está la gente en general, y el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, que aún estando cansado y agotado, se sentó, le predicó a esta samaritana y empezó una conversación que terminó en nuestra hermana, ¿no? Muy bien. Pues, hermana Justina. Sabe, y con tiempo ya ya mucho ya tu ua lleva allá se curimba ella pa oyerure peyare kohama pe paz esta vez la de asamblea era hoy upeita entonces la paz y cato hueruñan debe entero y por mí todo y curso ni me eva pero debe pues la se llama la atención Salmo 55, el 16 iba que se catu acherureta ñande ya se putuojama. Entonces eso me llega para la predicación también. No hace falta esto porque entero ya no necesita llevar la ñande ya ñande putuvo ñanguaje con tiempo de paz. Pues, muy bien, hermano Mario, por favor. Me acuerdo cómo comenzó el hermano el discurso. Dice, ¿qué pasaría si yo no me preparé para dar este tema? Seguramente yo estaría sufriendo, no podría decir nada, ustedes no me entenderían, sería todo un desastre. Entonces, como bien se comentó, nos animaba en la predicación a prepararnos bien, una buena presentación, preguntas inteligentes, que podamos despertar el interés en las personas. Entonces, poder llegar a captar el corazón de las personas, dejar una buena pregunta para la visita. Entonces, de esa manera, si estamos bien preparados, la gente nos va a entender y nosotros vamos a disfrutar de la predicación. Muy bien, pues, hermano Fabián. Con respecto a Upaupe serie de discurso, ABI, partes y vuelvo a hablar con quienes muestran interés. A mañana de sugerencia práctica y que todos ya probamos planes, ya predicas a ya para tiempo específico, ya revisitas a la gente. A como ñandela ñande arreglo sábado y domingo prácticamente ya ronda el mismo territorio, ya cubrí papel, o pues tenían de muy práctico y que todos ya predica hasta cierto horario. A UPI ya volví a revisitar mi persona la semana anterior, voy a atender por nada con ñandereje. Peise que tú ya se ya cultiva en interés, ya recuerda posible no es estudio bíblico. A un importante, ya toma buenas notas, que toma esa y putimos su recuerdo. Pues, muy bien. A otro punto será aceptada personalmente a vehículo hermanito, o ya está caro guareja para predicación, la actuación del hermano. Todo por ahí queremos y capaz que os sale lo indio adentro, pero a veces nos muestra que tenemos que estar calmados a ver, hija Yepa. Muy bien, excelente. ¿Y qué idea de la asamblea podría poner en práctica en su vida personal? Epa que tuya muy vida personal, hermana, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, la asamblea terminó dándonos puntos importantísimos para que nosotros pongamos en práctica. Por ejemplo, estar dispuesto a perdonar, ser prudentes cuando hablamos, proteger nuestro vínculo de la paz. Y algo que a mí me enseñó mucho, porque en esta asamblea se habló directamente, es cuando hablaron de que Jehová compró nuestra esclavitud. Y si bien somos imperfectos, pero Jesús nos lavó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con apoyar a los homosexuales y con ser imparciales. Es muy importante que en este tiempo del fin seamos imparciales, no demos apoyo a nada que sea político. Y en esta asamblea se dio énfasis en eso. Por eso todos los puntos son muy importantes para ponerlo en práctica. Muy bien, excelente. Hermano Valentín. A Cela se gustaba que cada punto o cada asunto o yesaba en un sentido iba a ir a mola va ella poner presentar va ella peca tu curi añe te jape ya procede en un sentido o va ella para ya pocuri te dañañe mongueta o informa lamba ella para ya pone cada cosa da ahí pecha de inte ya mondolón de mala la situación te da ya íntema alguna otra cosa sino que oye Saucañan debe que ñante ya me pone a hacer amo
ya pensaba 2 veces la mba'épa ja'évarã, mba'épa ña pensaba, mba'épa la jajapótava, porque cada cosa huelcó resultado en un sentido. Entonces, upévare importante terei la jahecha mba'éichapa jejapo ko'ã mba'e. Ha upéva ohechakáva che que cada cosa jejapo ña pensa Jehováre ha mba'éichapa ikatu avei ñaime porã enteroetéme. Muy bien, hermano Jorge, por favor. Y una idea interesante, ¿no? Que como seguimos siendo imperfectos, tenemos que seguir luchando con la tendencia pecaminosa hacia la envidia, hacia los celos, el orgullo, porque son las cosas que pueden echar a perder nuestro paraíso espiritual en un momento local aquí, ¿no? Entonces, queremos construir siempre la paz y esas tendencias las llevamos siempre, una tendencia que tenemos que estar controlándola. Entonces, bueno, qué bueno es que estemos conscientes de hacerlo, ¿no? Muy bien. Y a mí personalmente este punto, el último comentario, es cuando en la congregación hablaba, ¿no? También de los hermanos entre nosotros, ¿cómo estamos? Porque para Satanás es más, así hermano Fernando quería comentar. Claro, gracias. Sí, precisamente mantener la paz, que es lo que mantiene la unidad en la congregación. Y el hermano también comentaba en su tema que no tenemos que dejar nosotros entrar lo que son las culturas, las nacionalidades, ¿verdad?, de cada uno, sino que la paz significa otra cosa, el obedecer los principios de Jehová, y eso mantiene la unidad y el amor entre los hermanos. Excelente. Muchas gracias, hermano. Y por ahí te iba en el comentario, así que muchas gracias. Oyendo ahí, hermano Irrito, pues esa cajahuereja, la verdad que hay que la repaso de ipucuetereile que atueña comentaja ya pitata que atuete ya popa ya Juan Opesa, ¿no? De estudio bíblico de congregación, ya hermano Fabián. Muy bien, y mientras está invitado, ya participas, Juan. Ya esta colección 21, va ella, oye, predicas y no mi noticia pora. Ya esa está primeramente, introducción, haya leeta primer punto y capturamos, y en hermano Marcos leeta y debe. Pero el tema Jehová, oye, valeta y reino de o solucionan baiteja, weón, o mi problema yarecoba. Con noticia ningún por ahí tere hija, es capaz de entero y cuá. Upe voy Jesús, hoy potá, ñanemombeu, opa, y catuape, upe mensaje. Vaya pa mi testigo de Jehová, o cumplico mandato Jesús, o me evacuen. Primer punto de ahí. Vaya pa Coangarupi, oñe cumplí Mateo capítulo 24, versículo 14 que iba. Jesús que iba mi noticia por ahí oñe bañan de chara reino de oñe mombe uta o parupiateco y viapeari. Ore testigo de Jehová, ruaiterei, catujahuere, ro cumplico, tembia poini, portante teba. Upevare, ro predica mi noticia por ahí con mundo tu yacuere más de 1000 idiomas. En imaginamina, va y pa, tu pe trabajo. Jao pa, umiba eika tú. Oye, tú, Jehová, bendecir, upinte, pe esfuerzo, oye, ya poa. Muy bien, por andú, el primer por andú, heien de bemba, eisa paco, an arupioñe cumplí Mateo 24, 14, he iba. Hermana Yelén, por favor. Ñan de testigo de Jehová, ya predicó mi noticia por acá mundo tu yacuere más de 1000 idiomas, pe. A opaco amae, y catú yahuputu Jehová bendecir, upinte, pe esfuerzo, ya po. Upeisite, excelente, así que ya esa para intioñe cumplí jajina. Punto 2 ya está guana. Orero predicado, oye, jame huive gente, jao ya boja hueya, umi cristiano, ipicue, pero predicaba y umi, oga harupi. Pero ya por upi upeya y caturo predicaje taiteri gente pe cada año. Pero ya y ya na entero ya oin joga pe todo el tiempo. Upe varero predica ye pia vei callere, plazare ja unilla. Ore siempre eroje cao y oportunidad roñe jaguá la gente pe jehovare.
Ja umiva pora oya potavare ñandere quejape. Muy bien. Punto 2 de Iñande. Va en va epa oye yapo y catuja guaisha oye predica o pava bepe. Virginio. Ya, por ejemplo, oye, seguir upi, sugerencia, consejo Jesús mismo y oye, predicaban ajá, en diferentes lugares, un hija veía gente, ya poco oye, esa, oye, predicaba calle, de plaza, de mercado, o predicas y que misa, a ver, ya se acabó y oportunidad, o hija me veo mi gente que todo me enseñe, eso me acuerda que vale a tanto y propósito. Eso, excelente. Muy bien, excelente. De todas formas, yepa. Y allá está punto 3, Juan. Cada uno, mi cristiano, yareco per responsabilidad, llama un bebugo, otro pe mi noticia pora. Upevare ore testigo de Jehová, pero ya agarra en serio per responsabilidad. Ore ro yapo y catuba entero ro predica Juan, porque ro hipotá entero ve mi gente oye salva. Ababeto, pagay, orebe ro yapo Juan cotembiapo. Porque la Biblia es gratis oñeme curi pm jape gratinte PME verabe. Oiramo ye jeta no genduseiba orero seguir o predicar porque peja oreñerendu Jehová peja upeba ombo ashupe. Más pegado leñan de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Cecilia, por favor. Siempre que neña tendere y colayare, jarembo elayare, pese íquena ella poco amba, porque ere ya poramo peya, reye salvatan de, ha abei umi nerenduba. Muchas gracias. Tercó en cuenta contexto, e imaba por el cope responsabilidad o predicaba mi noticia pona. Máximo. Todos los hermanos publicadores tienen el deber de anunciar las buenas noticias, ¿no? Porque como dices, 1 Timoteo 4:16 que leyó Cecilia, presta constante atención a tu enseñanza y no deje de hacer estas cosas, porque nosotros nos tomamos muy en serio el labor de predicar a las demás personas porque sabemos que hay vidas en juego. Excelente comentario, Máximo. Kelly, por favor. Seguimos predicando porque es una forma de adorar a Jehová y de hacerlo feliz. Exactamente, muy bien, excelente. Bueno, ya seguí tenía profundizar mi eco a 3 puntos de ahora en adelante. Pe secciones y jaue, ella amongue también. Cuando ya eso tamba, ella para que voy puti voy pueblo pe, sañan de bella predicar en todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo. Para IP.4 pues iñan debe orero yapo o pai catuba ro predicar o pai shagua gente pe. Así que ya de ñas ambaitica toma enseñamos a las personas hasta la parte más distante del mundo. Por ejemplo, ya recuerdo algunas ilustraciones su cabañan de bae lugar pe ponguaje peñan de predicación. Y que tú pe comenta bajo su cañan de pe ilustración hasta mo o más peñan de predicación. Hermana Alviso. Se predica con mundo tuyacuere, por ejemplo, Costa Rica, Estados Unidos, Benín, Tailandia, Yap y Suecia. Claro, solo algunos. Ayer para el 14 años mencionar. Excelente, muy bien. Mirta. Y no importa lo difícil que sea el acceso, porque Coilustración muestra a personas, hermanos predicando en las montañas, en el río, en lugares difíciles de selva. Sin embargo, nada impide que nosotros llevemos la verdad a otras personas, porque no lo hacemos por nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo de Jehová nos ayuda a predicar. Eso, vamos a hablar un poquito más de eso ahora, después de ver el video. Era ya predicamos, Buribe Jape, Kobe Tushakure. Ñamañamina ese, Jaupeña, vos vais a algunas preguntas.
Peten viapoya yapova ya predicar ya ve. Oye, guau mío yapova pe un mi rescatista. Ñande ya haya heka, haya salvado mi gente pe. Toi o inha México ahí. Por ejemplo, ya examina cuán amba y seitepa ñan hermano cuera o ñija ha predicado mi gente o iba pe África Uruguay tepe. Jesús que iba a cuepe ya topaba Hechos capítulo 1, versículo 8 pe. Peikua ukata xerera, momburibe jape ko ubitu chacuere. Jaumio y coba Namibia Uruguaytepe o jechacua cierto jau peba. Upepe ningola lugar y seco iterei, desierto y te voy. Pero mi gente y coba upepe iñamable, hay bueno iterei. Jae cueranda ja y voy y conte va mombure terei. Si no jasaj y cuey jeta injusticia, hay diferente tela y cultura, hay costumbre cuera. Pe sucursal de Sudáfrica ningo oña tende con a territorio re. Ahora en bobu itereica tu jaguerero y putimo mi hermano uva pepe capital wi. O ya pojamuaco campaña especial. Hermano cuera. Ñaceta capital Windhoek. Upewi yaharaeta gante. Haupe yahasata Zumbuepe. Haya recorreta 1500 kilómetros rupi. Ko anga ñañe emita pe seguridad. Ñaña tende vara ni ojoña ne campamento gotu umi hiena alacrán hamboy. Anike na penderezara y pembotu hangua pene campamento. Haya hangua baño pecatu yayapota umi israelita o yapohaweisha uma. Ñanguajevo petei herero rogape, yaikemera joga costado rupi. Upecha ya se ucaya respetaja su pecuera, porque joga por recogi cuay petei lugar o adora hangua gente o manova escuepe. Ania veña por andu su pecuera derecho y tembaede, ya se ucante su pecuera dibujo a toñe ejicuay. Primera los Corintios 9:22 GI. Ayapo pamba ella y putimbo hangua o paisa guatapichape. Hañeja ambaite a salvar bobumille pe ya putehuicuera. Haupeba ñandela ya huputuseba. Ñamombe use ñandera pichape mba esperanza pa hoy entero penguana. Hermano cuera. Ya jaca tú ya disfrutañan de viaje Kalaharipe. Oyapoma 30 años seja se familia ro predicaja we mi territorio no asignado pe. Ahora ve guaná tu isa privilegio ro predicaje esta gente orecoba pe diferente cultura. Haikura ningo mombri tereyoico. Upe bareika tu coba ha epe única oportunidad orecoba hikwai o henduvo Jehová je iba. Ñamombe hubo ve la gente pepe añetegua. O mañalaya reñandereje ya he shakua augusta hasu pecuera la ojenduva. Hace familia ndi robu aitereiron bo ella ve otro pe Jehová ñe'e. Daiporimba eve y catuba ñamboyo ya upevare. Upei sarupi robu aiterei predicación pe. Bienvenido ñandate ya yapoa peña sejangua ya predica. Ya jesatamba ella gua presentación pa ikatuya y puruya predica hangua umi herero a umi bosquimano pe. Ya he llamo ve peti publicación peti persona pe. Hate upe ya putaba ñande pe agua pe. Umi testigo o predicaba cuella abuelape o icoroguarepe teni territorio no asignado pe. Upei jaeo va pueblo pe y catujanguao ho mi reunión jape. Hasha ha de igendive. Ha esemboe peñetegua ha tiempo iremos con ibe baro yo bautiza. Shamba apope tenía oficina de traducción Windhoek. Hay putubo se janguao mi publicación oye yapova umi oikoba pe guaramon terei. Por ejemplo cosona pe. Oreningoro y como terei. Haupe vare terei curi primera vez o uno guare ore visitado mi testigo. Hae voy chupecuera, mava pico penembo uko ape. Bella certa y ted mo para peyuvana. Con al libro ningo sheputubo antende jawan ba epombo eshe Biblia. Lleves a se familia pe tu sheitereía beyore putumoro yesarecobo Jehová creaciones. Pro acampa hina curi petein ubiramatan de tu payepe bagupe. Geraba baobat. Hoy menos huerecoma va miles de años. Opa con amba o hechaucamba y shaitepa Jehová ojaihu cada uno peña organización pe.
Porque la omondóramos más de 30 hermanos pe 6 vehículos pe oye topa jangua pe teni persona pe yepe. O putáramos yepe 600 kilómetros pe congregación hiawi bebawi o jeshauka por intereimba y shaitepa jae o jaihu cada uno pe congregación pe. Jehová yesareco llave un mi pueblo o mi tetare. Jaeno mañaimba e país guapa umiva ni pire color. Upe barangüeja o yesareco solamente un mi gentere. Ha hipoteiterei entero persona y qua chupé, o jalju chupé, hato y cochubicuereña amigo. Eu coma ngagaru kumi khoya khoi kim are kama hote una rasi agu agu yete khachwa ngagaru se garu are kama ga बहुत है कम का समझ का के कुछ से कम मुझे से कैसे कम होगा जी का तुम कर दे जी अरे तो है कहाँ से सिकुते नो सिकुते दे को हम चिंगा को उमान का वो तो आ है कोशिश का नहीं कुछ के को पासी को Xaño y tengo la testigo ni eva mi bosquimano idioma. Hay gusto y terei se ve mon beucho pecuera peña te guau y bañante yarañe m. Upeba ningo se ve boi hetama en bouda. Cuejero predica pe teña abuelita pe. Haje sauka chupe haika tu jaimita yel. Ovi hay terei o gendu jaimita yel taja. O verá suta jape y pire hoy cuavo, con el tema que vaya potajaco y vivi petei paraíso. No vale ya veña enderezará un mimitán. Un mío joven cuagua pimón buriore que huille poñamuawi. Hoña tende pona o que shahawa mi video en jamedani. Peaña te guaningo y catua bello poco y con azocuera mi mire. La Biblia que hay entero genduta jape añetegua. Hashawero via upeba. Y catua y meu mi bosquimano ja ejino mi último iteo gendutaba. Pero genduta jicuay. Muy bien, ya saliré con video y por ahí te va. La por andu ahí entero mimba oye saukaba wipe video pe. Va pan deben sorprender ve o yapoa wihikwai o predica hanwa. Mario? Predicar, ¿no? Tenían que viajar hasta un lugar muy distante, 1500 kilómetros, sin comodidades, quizás como los que ellos estaban acostumbrados para poder predicarle a las personas. No solo eso, sino tener que aprender las costumbres también para no ser considerados, ser amorosos, cómo tenían que vivir en el campamento, o por ejemplo, por qué puerta tenían que entrar en la casa para no faltarles el respeto. Realmente es notable el sacrificio que hacían nuestros hermanos en lugares tan lejanos para predicar las buenas nuevas. UPSIT, excelente, muy bien. Ya termina con Mateo capítulo 22, versículo 39. Silvia, por favor. Pe segundo o yowa abei chupe jahei. Rejaihuba era de la pisha chape de boi de yeha ujaisha. Muy bien, muchas gracias. Juan a Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Hermana Gladys, por favor. Entero yerobiaba Jehová erare oye salvata, pero no confiaran muñan de yara, baisha pico o yerobiata gerare, baisha pico confiata ñan de yarare ababe, no eiramo jese, baisha pico genduta ababe do predicairamo, baisha pico predicata jikuainda y poriramo, o mundoba chupecuera o yapoja guapeva, heijaisha ñan de yara ñe, y por ahí tepa Yajesha umio omombeuba umi noticia pora. Eso, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta los dos textos, el primero por Andujei, Baisha papé predicación, o esauca testigo fuera roja y juja, ore rapishap. Hermana Ani Maldonado.
O sea, porque acuera no pensáis, va ya puedo aprender la idioma acuera, va el lugar para la ojos y cuey, Cuba, o en dune para su peo, acuera no pensáis upeare. Oja y juetere y Jehová, y potaitere yo y cuaja su pe entero mía, oñe eva peja acuera. Upea ya cañan de ñanen bo allá, ñanen hermano cuera un vapo, creen moñan de acuera. Upechaite, Valentín. La otra cosa es acá la peligro, a ver, porque añete jape y como boire, escorpión, las ahí son ceras. Sin embargo, pea la hoja y saucaje, tal vez, oye, peligrar a moyepe, no importa, y mope para mí, los oye, antes en dape. Eso, hay que decir del tiempo, recursos, esfuerzo, medios que se invierte, ayepa. Siguiente paranduje y va pa Jehová, oye ñandú jesao, oye predicaja o mi noticia pona. ¿Cómo se siente Jehová? Belén? Y por ahí te payas ella, mi mombeu o mi noticia por ahí. Sí, perdón, o sea que Yandé Yara Peguará, digamos, ama nuestra labor, la cuida y también la bendice. Upechaite, excelente, muy bien. Punto 5 de Oreningo, ñande yara ayudante. Hoy tiene experiencia de su caco, apema poñanimo le ñande esa puitemi. Hermano Juani, por favor. Hey, hoy esta experiencia hoy yoka Jehová o yajape predicación. Por ejemplo, Nueva Zelanda, PPTI hermanos era Paul, o baje PPTI cuñacaraí logape, o predicar ya veo gajarupi PPTI caru. Upe pujarebepe, ningo pe cuñacaraí oñemboe curi. Ha, hoy puru oñan de yararera, Jehová oñemboevo. Ja es Jehovape, hoy cuasebeja la Biblia. Ha, 3 horas jahuepe, hermano Paul, o guajiojojogape. Muchas gracias, Juan. ¿Y cuán apetín lector para 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9? Hermana Silvia Rivero. Oreningo ñande yara ayudante, pe jae ñande yara jokue jae oñemituma hina. Pe ningo petei oga ñande yara omopua vagina. Gracias, Mante. Entonces, ya recuerdo en cuenta, ya leía con el párrafo, ojalá texto, e imba ella pape experiencia, hoy coba con Nueva Zelanda, pe, oje shauka, Jehová o dirija pe predicación. Gino. Bueno, gracias, Gino. ¿Sí, Jesús? Claro, para que Jehová dé la bendición, o sea, ayudante, tuvieron que estar los hermanos dispuestos, como tenemos que estar nosotros. Entonces, la Yerovia, la Boraijú, que son cualidades que tenemos que desarrollarlas al máximo, podríamos decir, en este tiempo, ¿no? Porque ya tuvo la situación de todo el mundo. Ellos tienen unos problemas, nosotros tenemos los ladrones, montajá, otras cosas, pero en todo lugar los problemas los tenemos, así que entonces tenemos que ser valerosos y poner en primer lugar los intereses de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Alviso. A su de que Jehová o dirigir lleva una organización UPIBE y espíritu UPIBE porque ni de que tiene que tomar ya pero sin embargo por su casa mi experiencia ya mi video pe Jehová me de que en apembarete se me mandó año por un guaraní y los hermanos que eran por una yetu ua que no ye pero sin embargo pues ya te coño por un Espíritu Santo ni por un vapo ahora no con Jehová mante organiza. Eso, ya se me mete por punto Hechos capítulo 1, versículo 8. Mapa y catuale. Familia Ríos. Pero oñeme eta PM poder pe Espíritu Santo o uno depende ari. Joicota pende wiche testigo. Jerusalén pe o paru piete Judea pe Samaria pe a umi lugar momburibe hape yepe koibu ape ari. Gracias, Mante. Entonces, va a ir España y Cotede, Mante, Jehová, en el último ya predicajan. Hermana Justina.
porque Jehová mandó me ñande ley Espíritu Santo ñande ayuda jamás to jamás ñande mombareteja ñande momaje angwa hay to jamás ya me epe marando puna mi ñande pisao andu sea bemana. Upeichaite, Justina. Muchísimas gracias. Punto 6, iñan debe coanga. Ore ñerendu ñande yarape, jaro predica. Vale importante cuaco punto, porque desde el tiempo de Jesús, hoy mandé a ver personas, oñi oponeva, cuaco te envía pope. Oñi oponeva la predicación a oyo coseba. Pero upeicha veio eso caja Filipenses 1:7, mi cristiano o defender legalmente, que toma esa arcope derecho legal o predicajan. Ñane tiempo, pues con la misma cosa. Esta ejemplo ya es esa cuajepa. Seguramente cada única tuya es ape video ahora, o iba con ape, oye conseguí derecho legal, oye predicaja, por cuestión de tiempo, que tú mayas esa cuanga. Pero ya examina, por favor, Hechos capítulo 5, ya leeta versículos 29, 38 a 39. Más para que tú leñan debe. Hechos capítulo 5, versículo 29, 38 y 39. Hermana Belén. Pedro, mi otro apóstol en Bojobay, Oreningo, Oreñeñe, perdón, Oreñe Erendúa, Erañan de Yarape, Ore Gobernánteramo, por Arangüe. 38 a 39, ella Jesá, Rireco, Ambae, Oikoba, Jaemita, PM, Anipe, Yapomba, Ebe, Coacuimbaere, Pepo, Inte, Suicuera, Combae, Omboe, Batera, Combae, Oyapoa, Jicuay, Oura, muy por Acuera, Huicatuete, o Pareíta. Pero iméramo uñan de Yara, Huipenda, y Catumoay, Pefundishu, Pecuera, ya que Amoy, Pajapi, Catupe, Peñorairo, Ginañan de Yara, Contrape. Upeichaite, gracias Belén. Entonces, teniendo en cuenta el texto y las circunstancias en las que estaba el apóstol Pedro ante los opositores, va ere panda y pori oyokobana pe predicación. Hermano Alviso. Con tres versículos ya moñeango su capora interesiña de halle para que hay porica tu año moñan de ya la contra. La eo proponeva vive o cumplita eo propone curi con ato y cobana ari con a tiempo pe hayan de ellas se llama se pone cumplir. Upeichaite, excelente, muy bien. Ya se te van al resumen. Mapa que tuvo resumiñan debe la ña aprender a cueco a colección pe. Y el cope resumen UPP, Ismael. No puedo ver resumen mediante Jesús llegó a que hay seguido de la escuela pero predicar una mi noticia pona o para el biblioteca Pari que hoy pues mi pueblo pues se hija o ya po cotembiapo. Upeichaite, excelente. Así que Pepe ya abarca colección costilla guaja ya samba erepa ya predicamba esa para que vayan el último ya predicas agua o pa gendarupi. Ya le cope pregunta de repaso, pero pe pregunta ya potas a EP tercer por andu iba. De pa erepe predicación y catu hañan en boa. Hamba ere pensa upeish. Una pregunta un poco personal. De para predicación y catu hañan en boa. Yami. Valentín. Hala yaharamos a baby hateramo waisa ñande boipe haya huerecoba pero Jehová me eva ñandebe la única forma y catúa ya yapó tirañan bojasañan de la pisape ñañi evo super Jehová. Entonces hateramo waisa que la única forma y catúa ñande o entendés a waisa jacuera. Entonces da puri otro y catú otra agenda y catú me plata ta ahí putubón de barete pero está ahí lo mismo. Sin embargo, en el cuevo ñande yara Jehová atera moguaya nemos en grande debe voy a upeye petapisa oñandúa upa ñande ya man toñi cara entonces añe de jape o petit privilegio yo ya ya éramos. Upeichaite, ayer, sin duda ya comentas esta se ven, pero la tiempo de ahí por ahí. Como meta, en la predicación que podemos poner en práctica, ahí, por andu petit hermano, tera hermana, o vas a lompe, va a ir tu uva pues hacer a oñe uno guaro predica. Hamba de bendición pa o recibir upei. Podemos ponerlo en práctica mañana en la predicación. Muchas gracias.
Añete japes allá y pon ahí tela de estudio coste día, guañane moquine y bañaseo. Estamba ene ponaba ya es Shakuri. A la próxima semana y pona 20 más. Entero vea, pe invitado, ya sacó peña en el programa de la próxima semana, del 10 al 16 de octubre, seguimos, Primera de Reyes 19-20, ñan de lecturana. Ya está Jehová ñane consola catuete, ñe cotepa consuelo hina, próxima semana, y catuta ya se chamba, y pa Jehová ñane consola. Javei petit parte importante ayarecota de parte, yaico cristiano teisha, ya se que nañan de positivo, y que tú allá, la mayoría ñan de negativo debido a los problemas, oiga. Pero próxima semana, y catuta ya se chajina, peñan de activo en va, ella va y catú, ñan de positivo. Abuye pe entero beba, pene comentario ne ponaya vereco acue. Hoy hina carta, como sea cuecoaco semana, si es que upei ya esa tajina ya muy jaguá grupo de congregación, pe ya lee miquena. En resumen, la uajina a informata pe que a tu mamá se cartas y de que las llamadas se discontinúan. Las llamadas a lo que no sea de nuestro territorio. O sea que todo lo que tenemos agendado, lo que tiene que ver, en conclusión dice, lo desechamos. Aquella revisita, aquellos números que ya tenemos, vamos a seguir llamando. A lo que, en vista que después vamos a ir organizando bien todo como hacemos con las llamadas que hacemos con Zoom. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es todo Rosario nosotros. En Ñandé, congregación guaraní diferente con lo que tiene que ver español hablante. O sea que eso. Y las cartas también dice que podemos ir aconsejándole a aquellas personas que están mostrando interés a que vaya a la congregación más cercana de su casa. O sea que Ipona y Tereía, y son buenas noticias. Pero después los animamos a que puedan leer una vez que se cuelgue en el grupo de congregación y cualquier duda que tengan, le preguntan a su superintendente de grupo, anciano y moco y beba, excelente. Bueno, queridos hermanos,